Esto es Por Eso Estamos Como Estamos podcast, donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Gracias a todos los que han escuchado y han visto el episodio en YouTube o en Pocket Cast o en Spotify o en Apple Podcast y han dejado su reseña o sus 5 estrellas. Les agradezco muchísimo. El episodio de hoy es sobre periodismo ciudadano, periodismo alternativo, periodismo de soluciones. Vamos a dar algunas experiencias de Venezuela, como es el Bus TV, pero también comentar algunas experiencias del exterior. Vamos a hablar con Laura Elena Castillo, que es cofundadora del Bus TV, que está de aniversario. Así que sin más que decir, vamos de una vez con la primera sección. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si todos pudiéramos informar? Seríamos una sociedad más participativa, más protagónica, al contrario de lo que quiere el chavismo, que supuestamente, no, esto es una democracia participativa. No, porque lo que hay es un Estado paternalista inmenso, es un mastodonte de Estado. En cambio, el periodismo participativo le da protagonismo a la gente. La gente cuenta sus historias de lo que pasa en su urbanización, en su barrio, en su zona. Y esto los hace más poderosos porque los pone en contacto con periodistas, con medios, y esto se amplifica la voz de la comunidad. Esto ya había pasado antes con los medios, sin embargo, en Venezuela los medios han ido cerrando por culpa de la situación política, porque al gobierno no le gusta la libertad de expresión. Entonces, han surgido estas, nuevas experiencias de periodismo ciudadano y periodismo de solución en el país, pero no solamente en Venezuela, sino, por ejemplo, en México, en Ciudad de México. Les quiero contar de una gran labor que se está haciendo. Hay unos comediantes, periodistas, que se hacen llamar los supercívicos. Son un colectivo pacífico de los buenos que hacen denuncia pública de problemas vehiculares o problemas, de viales en las calles, en las aceras, etcétera. Si hay huecos, ellos, por ejemplo, toman foto de eso, lo suben a una aplicación que se llama Supercívicos App y se ponen en contacto con las alcaldías, con las gobernaciones para que vayan a tapar ese hueco. Porque allá las alcaldías sí escuchan a la gente, por lo visto. Entonces se ha formado una especie de colaboración entre la ciudadanía y la alcaldía y la gobernación para mejorar el estado de las vías. Porque en México mucha gente muere al día por accidentes de tránsito. Recordemos que es una ciudad de casi 30 millones de habitantes. Es toda la gente que vive en Venezuela. Es más, creo que es más de la gente que vive en Venezuela porque ya un gentío se fue de aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reforzar esto en Venezuela? ¿Cómo podemos ser más participativos, tener más poder de esta manera? ¿Cómo podemos comunicarnos con periodistas? Pues yo creo que tenemos que hacer el periodismo ciudadano sexy. Hay que hacerlo parecer un chisme. A la gente le encanta un chisme. Entonces, si la gente empieza a ver el periodismo como un chisme, quizá más gente se involucre en periodismo ciudadano. Por ejemplo, chama, ¿tú supiste lo que le pasó a la calle, a la Avenida Libertador? ¿Qué pasó, chama? Marica, le salió un hueco. ¡Ah! No, y esta anda pero loca, que quiere que le tapen ese hueco, quiere que le tapen ese hueco, y la gente que no, pero no tapen el hueco. La gobernación loca, no le vamos a tapar ese hueco. Se hacen los locos. Y ella, pero tápame ese hueco, vale, tápame ese hueco. Y al final, chama, le taparon el hueco. ¡Ah! No te creo. Marica, se hizo desear y ese hueco se tapó. Quizás esa puede ser una buena manera de periodismo ciudadano. Hacerlo chismoso. No sé, el chisme, app de chismes de huecos.com, qué sé yo, lo que salga. Pero de esta manera quizás nos sintamos más atraídos por el periodismo. Pero bueno, vamos a hablar de una experiencia muy importante en Venezuela que surgió hace 2 años y hoy domingo que sale este podcast, domingo 2 de junio, el Bus TV. Vamos a invitar a la silla tibia a Laura Elena Castillo. La silla tibia. Laura Elena Castillo del Bus TV es mi invitada de hoy. Yo le doy un gran aplauso porque Laura es la creadora, junto a varias personas, ¿no?, del Bus TV. El Bus TV es una iniciativa de periodismo ciudadano que, dan noticias como si fuera televisión
en autobuses de la ciudad capital y de otras ciudades, ¿correcto? Bienvenida, Laura. Gracias, Ricky. Cuéntame cómo surgió la idea del Bus TV y por qué, cuándo, en qué momento. Surgió en realidad por las protestas del 2017. Es decir, ese fue un momento en el que, bueno, mucha gente tuvo que reinventarse para poder convivir con tanta tragedia, ¿no? Es decir, fueron unos meses, bueno, en los que todos los días había como 25 noticias malas y como 20 noticias horrorosas. Es decir, creo que fueron unos meses que nos marcaron a todos. Fueron unas rutinas desfiguradas por completo. Es decir, no teníamos mañanas, tardes, no teníamos actividades, no teníamos trabajo. Es decir, en algún momento dijimos, bueno, la gente salió a la calle y ese era el único trabajo que había que hacer. Trancar aquí, cerrar allá, marchar, darse contra un muro de la policía. Entonces, en ese momento, como suele también suceder en muchos casos en los que la población es llevada hasta un extremo, como nos llevaron en ese momento en Venezuela, también se creó un grupo como un think tank llamado, que todavía existe, el Laboratorio Ciudadano de la No Violencia Activa. Sí, sí. En ese laboratorio, bueno, empezó a reunirse gente, empezaron en la librería El Lugar Común, en Altamira, que por cierto ya no existe y ahora pusieron una farmacia. Comenzamos a reunirnos allí, después pasamos a los espacios del Impact Hub, otros, es decir, se empezaron a hacer varias reuniones. Ese laboratorio en ese momento lo llevaban y todavía participan allí Cheo Carvajal, Ángel Zambrano, Jaime Cruz, es decir, Eduardo Burger, Mariela Ramírez, que es la de Dale Letra, Las Piloneras. Bueno, se lo comenté a Cheo y Cheo me dijo, ¿por qué no hablas con Claudia Lizardo, que es una de mis dos socias, junto con Abril Mejía? Claudia Lizardo, que es cantante también de La Pequeña Revancha. Sí, Claudia es cantante, es guionista. Periodista. Hace... de todo. Es nuestra directora de comunicación digital. Es decir, Claudia, digamos, es muy, muy, muy talentosa. Claudia y toda su familia, además, porque es esa gente que viene de familias talentosas, es hija de Petete. Claro, el rockero. Claro, de la misma gente. Entonces, bueno, es nieta de Orlando Araujo, escritor de libros infantiles. Es decir, Claudia proviene de una familia de gente muy, muy talentosa. Sus hermanos, su mamá. Y bueno, ella quería hacer algo dentro de los buses. No estaba como muy claro qué. Y bueno, yo sabía que yo tenía más bien el interés de hacer un noticiero. Claudia y yo, pues gracias a esto, justamente a esta vocación de participar en algo. En ese momento todo el mundo estaba participando, la verdad, la gente estaba muy activa. Fue muy sencillo, se lo definimos rápido. Bueno, hacemos esto. Claudia ya había hecho alguna prueba para un televisor, porque ella tenía como esa inquietud, ella y su novio, que es Nicolás Manzano, que también es cineasta. Ellos, bueno, con esa, digamos, manera visual de la historia. Sí, de ver el mundo. Entonces, bueno, ya tenían como una idea de que los buses tenían una posibilidad de performance. Obviamente, pues no, se monta el rapero, se monta el que canta, se monta el que vende caramelo, el que te dice buenas noches, yo no te vengo a robar, pero dame. Entonces, bueno, listo. Entonces fue como muy sencillo. Después de esa semana, mientras redactábamos el guión, pues nos dimos cuenta de que justamente el sábado siguiente se cumplían 10 años de la última transmisión de Radio Caracas Televisión. Y bueno, nos pareció que... Apropiado, que de alguna manera además eso venía, era una especie de bautizo y protección a nuestro proyecto, es decir, arrancar algo nuevo justamente cuando se cumple una década de uno de los momentos más oscuros de la libertad de expresión en Venezuela. Y bueno, la primera noticia que dimos en el Bus TV fue: hoy se cumplen 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión. Y nosotros terminamos todos los noticieros con la coletilla Seguiremos Informando, que es la coletilla que usó durante mucho tiempo El Observador, que fue el noticiero de RCTV. ¿Y cómo pasaron de decir, vamos a hacer esto, a ponerse de acuerdo con los autobuses, con los choferes de las camionetas? Ustedes se montaron un día con su cartel y el chofer dijo, bueno, esta gente está informando. No pasó nada, fue así como... Tal cual. Fue natural. Bueno, al principio hay un video en YouTube que cuando cumplimos un año, cada uno de los 6 que en ese momento nos subimos, porque fuimos Abril Mejías, Claudia Lizardo, Nicolás Manzano, Víctor Rodríguez y María Gabriela Fernández, que fue nuestra primera narradora. Creo que además María Gabriela tenía como una estrella y su presencia era tan suave y tan, creo que fue nuestro comodín al principio. Ahora casi todos pues viven afuera. María Gabriela
fue nuestra primera narradora y bueno, está grabado ese primer momento, siempre aparece en todos los videos cómo comenzamos. Recuerdo que fue Víctor el que paró el primer bus. En el primer bus ya venía un señor cantando. Ajá. Con un 4, entonces bueno, no nos pudimos subir, nos subimos al siguiente. Y bueno, nosotros tenemos como parte de la logística que al principio fue muy intuitiva, pero después se convirtió ya en una logística. Bueno, lo primero que hacemos es pedirle permiso al chofer, es decir, no subimos si el chofer no nos da permiso. Claro, para no Entonces, evitar, bueno, buenos días, venimos a dar unas noticias, tal, y bueno, por supuesto ya después de 2 años, ya son los colectores y los choferes los que nos llaman para, Claro, para conocen. subir, ¿no? Es decir, o algunos también nos conocen y dicen, no, yo no quiero debate aquí hoy en mi autobús, no sé qué, es decir, son los menos, por supuesto, de 10 salidas, puede ser que un día ninguno te diga que no, a veces te dice uno que no, es decir, bueno, como todo. Es decir, pero es muy receptivo en general. En general son muy receptivos. Sí. Y la gente hace preguntas cuando escucha las noticias, la gente les pregunta cómo seguirlo, si es interactivo. Sí, la gente nos pregunta bastante, es decir, sobre todo nos pregunta a partir de las noticias que nosotros hemos decidido en nuestra línea editorial, que son a las que les damos más peso, y son las noticias de servicio. Es decir, hay una jornada de vacunación, hay una jornada de Misión Nevado, hay una jornada de despistaje de enfermedades, hay cine gratis, hay una exposición, sobre, boxeo, hace poco en el Museo Cruz 10, me parece. Es decir, actividades que van desde las que te salvan la vida hasta las que te salvan el espíritu, ¿no? Es decir, claro. Nos interesa sobre todo esas informaciones de servicio y bueno, sí, claro, la gente a veces cuando le queda alguna duda vuelve a preguntar o dónde puedes denunciar si eres víctima de maltrato, es decir, hay mucho interés en preguntar. Nosotros, por supuesto, bueno, digamos que respondemos. En lo que sí no participamos es en los debates que efectivamente también se quedan dentro del bus. A nosotros nos parece extraordinario. Claro. Es decir, nos parece que en una población en la que cada vez hay más miedo de expresarse, bueno, que tú puedas tener gente conversando sobre algún tema que tenga que ver con la política, bueno, nos parece muy bien, pero nosotros no participamos de esos debates. Su trabajo se cumplió. Es decir, nosotros fuimos, informamos y nos despedimos, pedimos la parada, nos bajamos y nos montamos en el siguiente. Es decir, no formamos parte de ninguna... Bueno, porque además el periodismo tampoco es formar parte de esos debates. De esos, ya sería opinión. De esos debates, es decir, digamos, con promoverlos nos sentimos que hicimos un trabajo de azuzar allí el pensamiento, ¿no? ¿Y cuántas rutas hacen al día? O sea, como 10 más o menos. Sí, los equipos hacen... rutas tenemos entre 10 y 12 en ese momento. Nosotros llamamos rutas, por ejemplo, la ruta de Antímano, la ruta de Petare, la ruta de la India, la ruta de La Vega, la ruta en Mérida. ¿Y las noticias son distintas dependiendo de la zona, de la ruta? Las noticias, ahí hacemos un esfuerzo grande. Todavía ese es un camino en el que tenemos que... necesitamos un equipo creativo grande. Aceitarlo mucho más en el sentido de que realmente lo ideal es que cada reportero pueda también, es decir, sucede en varios casos, pero no en todos, en los que también el reportero, como está en la zona, bueno, hace un trabajo también allí de búsqueda de información periodística allí y nos las hace llegar. Si no, nosotros hacemos unas búsquedas muy, que quitan muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, antes tú comprabas a lo mejor Últimas Noticias y en Últimas Noticias tenías, 10 páginas de información comunitaria y bueno, y sabías que a lo mejor en Antímano pasaba esto, sabías que a lo mejor en la parroquia El Recreo estaba pasando esto, en Petare estaba aquello. Y bueno, más o menos tú podías allí tener algo de información de la cual partir y los muchachos entonces te reportean en cada ruta más o menos lo que... Pero pues ya no existe. Es decir, claro, para tú saber que está pasando algo en Petare, que es otra de nuestras rutas, o que está pasando algo en La Vega, toma muchísimo tiempo buscarlo, verificarlo. Es decir, hay un trabajo semanal importante. Entonces, cada vez que ellos salen, los de Caracas hacen 10 noticieros, cada vez que salen. Los de las regiones hacen entre 6 y 8 noticieros. En las regiones está el tema del transporte. ¿En qué regiones están presentes? Estamos en Mérida y en Valencia. Y estamos ahí en Ciudad Guayana, también ya fuimos a presentar el proyecto y ya, bueno, está por arrancar. ¿Y la gente cuando está escuchando se les ofrece a darles información? Por ejemplo, sí. Claro. Y les dan el teléfono y se mantienen en contacto y les dice, pasó esto. Sí,
sea, tienen sus Pasa- fuentes ya en sectoriales. Pasa las dos cosas. La gente nos dice, deberían decir esto. Sí, en ese sentido, las personas son muy proactivas en, bueno, porque digan esto, no se olviden de reportear esto, miren esto que está pasando. Entonces, bueno, ahí tratamos de seguirle la pista. Pero también nosotros hacemos un trabajo consciente de aproximación un poco a través de ciertas alianzas. Es decir, porque de alguna forma también entrar a una comunidad, nosotros teníamos como esa intención de hacer pautas comunitarias. Y claro, hacerlo nosotros solos, cuando ya hay otras organizaciones que están en eso. Entonces, bueno, Claro. lo que decidimos fue algo que está además haciendo mucho el periodismo, que es hacer alianzas. Es decir, nosotros lo hacen muchos medios, es decir, haces alianzas con las ONG de la zona, haces alianzas con ya organizaciones más formales, bueno, para acercarte a la gente, para llegar a donde la gente vive, hace, padece o no sé, o recupera espacios. Es decir, bueno, lo haces a través de organizaciones que ya existen y bueno, ellos forman parte entonces de tus fuentes gracias a que haces esa aproximación, bueno, que además toma tiempo, bueno, ganar la confianza y bueno, nosotros por ejemplo en Antímano, que es una de las rutas en las que más hemos avanzado en ese sentido, estábamos ahorita acercándonos a la policía comunal de Antímano, que tiene sembradíos, que enseñan a los niños, tienen un grupo de niños que todos los sábados van a hacer actividades culturales por la policía, el oficial Araujo de la Policía Comunal de Antímano, es decir, La policía comunal es la creada por el Consejo Comunal. bueno, O por es el- gente, por la comuna. es gente de la PNB que hace un trabajo comunal, es decir, que hace un trabajo De servicio comunitario, digamos. sí, es decir, con la comunidad, es decir, como de proyección y de trabajo con la comunidad. Entonces tienen las patrullas escolares, por ejemplo, que era algo que uno antes veía muchísimo y que ya no se ve tanto. Entonces, bueno, forman a los chamos para que sean patrulleros escolares. Es decir, hay un trabajo muy interesante en ese sentido que ocurre en Antímano. Bueno, a ellos nos estamos acercando para ver de qué manera nosotros, bueno, las actividades que ellos hacen las podemos promocionar en el bus y les podemos hacer cobertura también para nuestras redes, porque bueno, de alguna forma antes era muy común que los medios grandes, las grandes redacciones, tuvieran, bueno, 4, 5, 6 reporteros que estuvieran en la ciudad todo el tiempo. Ahora las redacciones, después de que esas grandes redacciones pues estallaron y se convirtieron entonces en pequeñas redacciones, todas además con gente muy, muy talentosa, pues bueno, es muy difícil que tú tengas reporteros en la calle todo el tiempo. Es decir, tienes a los reporteros, bueno, cubriendo lo que pasa, pero con fuentes fijas. Por ejemplo, antes yo recuerdo que en el Nacional había alguien que cubría Petare, alguien que cubría el centro, alguien el oeste, alguien se encargaba de Latillo y Baruta y Y Chacao. todos los días salían, buscaban historias y volvían. Todos los días salían, además ya eran para las personas de la fuente, entonces las fuentes es decir, hacer periodismo de toda la vida. Eso aquí en Venezuela, bueno, se acabó, es decir, es muy difícil, entonces claro, tú tienes algunos Se acabó por reporteros. el tema de que los periodistas emigraron o por otras razones. Bueno, se acaba porque las redacciones que existen ahorita de los medios son pequeñas. Es decir, tú tienes Efecto Cocuyo, El Pitazo. El Pitazo es la más grande que tiene gente en toda Venezuela. O sea, digamos que El Pitazo es la redacción más grande, pero en realidad también tiene buena parte de redacción virtual porque en realidad trabajan con gente del interior del país. Es muy grande por eso, porque están en toda Venezuela. Pero digamos que las redacciones tienen, no sé, 3 o 4 periodistas que están subiendo, actualizando la web y tienes otros 2 o 3 que están haciendo algo de agenda propia, entonces que van a escribirte, bueno, un par de cosas a la semana. Pero tener esos reporteros, el clásico reportero que llegaba a la redacción a mediodía porque pasó la mañana haciendo cobertura, pasaba su pauta y a la mañana siguiente tenía otra y otra y otra, y estaba todos los días en la calle, ese reportero pues queda muy poco porque cambió la estructura de las redacciones. Pues ahora las redacciones tienen, porque son más pequeñas, entonces bueno, la gente Claro. hay una economía de recursos allí. Entonces, bueno, tampoco es que en ese sentido de la cobertura nosotros estamos inventando nada, pues bueno, simplemente Retomando lo que existía. Sí, lo que estamos es entonces, bueno, acercándonos a la comunidad de manera frecuente. Pues. Y han intentado, o sea, tienen redes sociales, pero han intentado hacer una web donde monten los videos que se hagan en los Sí, buses. tenemos una web a ¿Sí? la que no le hemos hecho todavía un lanzamiento muy oficial porque, bueno, todavía la estamos ¿Cuál es? El bus. elbustv.org. Claro. Bueno, ni tan claro, porque el .com no los tumbaron. Es decir, al principio... Sí, al Yo principio... pensé que iba a ser el bus.tv.
También lo pensamos, el bus.tv, bueno, hubiera tenido pues, bastante sentido, pero bueno, en todo caso, finalmente el dominio que pudimos tener era este. El bustv.org. .org y porque el .com, pues no sé, alguien lo agarró el año pasado por ahí y montó cualquier cantidad de cosas allí, no sé. Y aparte de dar noticias, ¿han pensado hacer otro tipo de, digamos, de contenido dentro de los buses? Te pregunto esto porque hay algunas, digamos, experiencias en México, por ejemplo, creo que en otros países, que está el Corruptour, que es como el tour de la corrupción y hay autobuses que pasean y tiene algo de humor la cosa, como que esta gran casa podría haber sido un hospital, pero esta persona se robó la plata. En Venezuela es mucho más complicado por el tema de seguridad. Pero han pensado hacer algo de este estilo. ¿Tú crees que eso sea posible hacerlo en Venezuela también? Bueno, claro, de alguna forma se hizo, es decir, ahora lo llaman periodismo de soluciones, es decir, que es también, no es quedarte en la denuncia, sino también participar de la solución, pero es que eso es lo que se hizo también siempre, es decir, las alcaldías estaban constantemente atentas a todo lo que aparecía en los medios y cuando tú ibas, por ejemplo, a ver un hueco no sé, en el valle, bueno, llamabas a la Secretaría de Infraestructura o la Dirección de Infraestructura de la alcaldía, decías, mira, vengo de Petare, hay un hueco y tal, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, es decir, periodismo clásico, es decir, claro. de siempre. ¿Qué pasa? Bueno, que se han desinstitucionalizado en Venezuela un poco las instituciones públicas. Es decir, entonces, bueno, vas a llamar a la dirección de tal, bueno, imagínate. No te atienden, no les importa. Es decir, no tampoco es la prioridad, pero así es como ha funcionado el periodismo siempre. Es decir, entonces, claro, la alcaldía, es decir, de una manera más artesanal. Ahora ya, bueno, hay unos mecanismos, aplicaciones. La tecnología te permite, bueno, que sea una cosa incluso además, bueno, visualmente muy atractiva y en la que participe la gente. Claro. Ya no solo es el periodista llamando a la alcaldía, sino que la gente participa, ¿no? Nosotros, de hecho, hace 2 semanas estuvimos haciendo cobertura de un par de recorridos de la ciudad que hacen estas organizaciones que, bueno, te paseo y te cuento, Caracas en 350, porque pues la intención es que el bus, o sea, ya que nosotros tenemos digamos, este par de años ya de entrada en los buses, bueno, la idea es que tú puedas también entonces plantearte proyectos en los que el bus forme parte de la integración urbana, es decir, ¿no? Forme parte de, bueno, que tú puedas hacer recorridos de reconocimiento de la ciudad a través de la experiencia del Bus TV. Entonces eso, pues vas con un autobús haciendo pues reconocimiento en este caso estaba muy relacionado al tema patrimonial, pero por ejemplo, eso mismo que tú planteas, que dices del tour de la corrupción, era algo que hablábamos en estos días en Run Runes, donde yo también trabajo, y Lisette Pun, una gran periodista de investigación, decía, bueno, es que tenemos que hacer eso, un Bus TV, nosotros tenemos también buses temáticos, ¿no? Entonces, bueno, un Bus TV, eso, pues de la corrupción, claro. Lo llamamos de la investigación, entonces, bueno, donde tú vayas, digamos, claro, por supuesto, es decir, es tan versátil la plataforma del Bus TV que, bueno, que puedes hacer eso, puedes involucrar al transporte público, que además sería lo chévere, ¿no? Es decir, que lo hagas a través de buses en los que también los propios choferes puedan contar su historia de, bueno, aquí hace 3 años empezaron a construir esto y mira lo que pasó. Es decir, que también que el transporte público forme parte de ese proceso de información y de denuncia, ¿no? Es decir, además hay un tema muy interesante y es que la ciudad, es decir, ¿cuánto de ciudad estamos perdiendo al perder el transporte público, ¿no? Es decir, la ciudad es movilidad. ¿Sí? Movimiento, claro. Ciudades que no se mueven no son ciudades. Es decir, entonces, bueno, ¿cuánto estamos perdiendo nosotros? Bueno, por las dificultades del metro, ya lo que ya sabemos del transporte público, como el parque de autobuses ha disminuido, es decir... En el interior del país la escasez de gasolina que hace que todo sea un estacionamiento. Exacto, entonces bueno, obviamente nosotros entonces vamos y damos noticias en las colas de la pensión, en las colas de los mercados, en las colas donde sea que haya cola, en las colas de las paradas, en las colas, ahora con un periodista del Zulia con el que estamos tratando de llevar al bus a Zulia, nos dice, bueno, que si podemos ir a las colas de las gasolineras, claro, decir, a dar noticias, es decir, donde sea que la gente esté parada, reunida, sin hacer nada, bueno, es un momento para nosotros ir a dar las noticias. En Valencia nos pasó algo, nos ha pasado un par de veces, pero el de Valencia fue muy gracioso porque un señor reconoció a las muchachas ahí en la Avenida Bolívar
Y entonces las llamó, ven acá, háganme un noticiero aquí mismo que yo quiero que me den las noticias. Ya yo les busco gente. Entonces, bueno, él fue y agarró unas 3, 4 personas que estaban también caminando por ahí y les dijo, pónganse aquí que nos van a dar las noticias. Entonces, bueno, las muchachas empezaron, les dieron sus noticias y después el señor feliz, súper contento y la gente... Es decir, también hay una muchísima necesidad de la gente de informar, ser informada y de informar a los demás. de saber. Pero digamos que sí, que la idea es que la plataforma también se convierta en eso, o sea, se convierta bueno, aplicaciones, obviamente, aplicaciones que tú puedas hacer a través de lo que significa eso, subirte a un bus e informar en un bus. Es decir, creo que es enorme las posibilidades que tiene y bueno, y creo que el de la corrupción es algo que se puede... Bueno, como lo hacemos todo, si lo hacemos todo, bueno, con cuidado. Es decir, claro. Bueno, con una logística, con cierto cuidado, es decir, bueno, nosotros incluso hasta en el propio guión somos muy cuidadosos de las palabras, es decir, tratamos de no usar un lenguaje que sea polarizante, Claro. y bueno, y como te digo, con mucho énfasis en el servicio, en la utilidad. Por supuesto que damos noticias políticas, por supuesto que damos noticias de inflación, económicas, el Banco Central, hacemos buses temáticos, tenemos una alianza con CEDICE para promover perdón, la información económica de las libertades individuales. Es decir, hay una línea informativa allí que es interesante y que además es súper bien recibida. Es decir, al principio teníamos como las dudas, pero bueno, hablar de propiedad privada y de libertad individual es algo que la verdad la gente recibe muy, muy bien. Es decir, claro. ha habido 20 años en los que esas ideas han tratado de ser sepultadas, satanizadas. Y no funciona. Y bueno, hay mucho interés en, bueno, el trabajo, los logros a través del trabajo, las libertades individuales. Es decir, son valores que todavía están ahí muy, muy presentes. ¿Y tienen planes de extenderse a más ciudades del país o incluso fuera del país o no tiene sentido hacerlo fuera del país? Digamos, para los venezolanos en Colombia, por ejemplo. Bueno, nosotros queremos llegar, estamos planteándonos llegar a esos estados. En este momento hay 6 estados que se quedaron sin periódico, por ejemplo. Entonces, bueno. Quieren llegar allá. Terminar de llegar finalmente a esos estados. No es fácil porque nosotros, digamos que el mayor reto del Bus TV es la gente. O sea, cada noticiero requiere de 3 personas. Entonces, bueno, al final entonces estaríamos hablando de, bueno, ya somos como 40 y pico, es decir, somos bastantes. Creo que tenemos una redacción enorme, una de las más grandes, tal vez. Un montón de gente. Es un montón de gente. Muchos de ellos son estudiantes de servicio comunitario, otros no. Entonces, bueno, de alguna forma, no es que estás buscando un reportero, te necesitas 3, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo de recurso humano allí que es fuerte. Es decir, nosotros, por ejemplo, para Barquisimeto y para Maracaibo tenemos como 2 meses. Dándole, buscando. Ya ahí, por ejemplo, los 2 grupos hicieron un reconocimiento de las avenidas, donde creen que lo pueden hacer, es decir, pero... Y son con periodistas de Barquisimeto, sí, que viven allá. Con gente de Barquisimeto, periodistas de Barquisimeto que viven allá. Y la idea, bueno, por supuesto, por ejemplo, hace un par de días nos escribió un profesor de la Universidad de Medellín proponiéndonos participar en una investigación que tiene que ser, bueno, transnacional, sobre migración. Entonces, bueno, de repente podemos hacer un bus que salga de Caracas y vaya dando las noticias de cada estado y después de cada estado de Venezuela, de Colombia, de Perú, donde vaya pasando. Uno de los autobuses migrantes. Un autobús migrante, ¿no? De repente. Nosotros hicimos en México, en algún momento que varios miembros o personas que estuvieron relacionadas con el bus estuvieron en México, hicimos un noticiero en México. Pero claro, en México el tema del acceso a la información no es un problema como acá. No, y hay televisoras, un montón de cosas. Entonces, claro, digamos que, bueno, nunca está de más, pero digamos que no es como acá que tú de 10 o 12 noticias que das, pues la gente está completamente desentendida de 8, o sea, no tiene ni idea de lo que eso pasó, de lo que estás hablando, es decir, no hay esta... Bueno, no sé, desinformación. Sí, este aislamiento que tenemos aquí, que en realidad es súper doloroso. ¿Y tienen algunas redes o, digamos, plataformas donde la gente los pueda ayudar o económicamente o de otra manera? ¿Tienen GoFundMe? ¿Tienen algo así, no? Sí, abrimos un GoFundMe que era temporal, pero yo
creo que todavía queda allí, es decir, a pesar de que eso terminó, tú todavía puedes entrar y ves cuáles son las opciones que hay para... ¿Cuál es el GoFundMe? El Bus TV, es El Bus Indiegogo. TV. Sí, Indiegogo. sí. Ok, busquen Indiegogo en Google, el Bus TV, si quieren, si están afuera, tienen $1, $2, pueden donar y así gente en Venezuela se puede informar. ¿Cuáles son las redes del Bus TV? $1, $10, $20, Sí, $1, claro. $2. Digo porque la gente que me den pela mucha bola. ¿Y cuáles son las redes del Bus TV? Arroba el Bus TV en todos El lados. Bus TV en todos lados, el Bus TV en Facebook y bueno, la verdad es que las redes son de alguna forma ahí como la gente que está afuera sobre todo siente muchísima entre nostalgia y además se conmueve con estos chamos que bueno, están en la calle, es decir, no todos los reporteros o la gente tan joven ni ellos mismos, es decir, cuando muchos de ellos ya terminan de hacer su servicio y vienen otros, nos dicen, bueno, mira, yo nunca me había montado en autobús, algunos, otros dicen, bueno, siempre maltripeaba cuando me subía, no sé qué, ahora yo, bueno, veo distinto al transporte público, ahora veo distinto en mi ciudad, muchos dicen, coño, siento que estoy haciendo algo por este país, es decir, esa sensación de que no puedes hacer nada porque todo es demasiado aplastante, bueno. Esto motiva. Tienes la oportunidad de hacer algo, es decir, son muy jóvenes, salen a la calle, hacen un registro, es decir, se enfrentan a realidades que no se habían enfrentado nunca en su carrera. Bueno, dentro de todo eso es justamente ser un periodista, es decir, entonces, bueno, muchos de ellos incluso vienen de, no sé, de que les interesaban otras cosas, mercadeo, es decir, otras áreas de la comunicación social, y algunos después de hacer esto, bueno, realmente se dan cuenta de que también les interesa la calle, les interesa reportear. Entonces, bueno, de alguna forma también, además de ser un noticiero y de hacer este servicio, bueno, estos chamos también con nosotros hay un costado formativo del Bus TV de estos periodistas, es decir, pasaste por el Bus TV, ya hiciste, bueno, te curtiste en la calle. Claro, periodismo de calle. Confrontaste todos tus miedos, porque bueno, nos preguntan si les da miedo, bueno, claro, bueno, de bolas pues. Claro. O sea, aquí casi no sabes todo, quién te puede conseguir en un autobús. Casi todo lo que uno hace aquí lo hace con miedo, pero bueno, igual lo hace pues. O sea, exacto. Bueno, Laura, muchas gracias por venir. Ricky. Felicitaciones por el 2º aniversario del Bus TV, que sean 1000 más y que, bueno, ojalá algún día más bien se convierta en el Bus TV, pero el canal de televisión. Sí, o la guagua rumbera, que hagamos o la guagua, fiestas claro, con hagamos cerveza. fiestas en los autobuses. Desnalgue, una rumba. Y como el Bus TV está de cumpleaños, fuimos a celebrar el periodismo ciudadano, la libertad que tienen los periodistas y las ganas de seguir informando. Y fuimos a una emisión especial del Bus TV. Les dejo mi participación con la canción informativa. Les voy a cantar una canción informativa, que es una manera en la que yo trato de informar a la gente con un poquito de humor y música. Esta es una canción sobre la libertad de expresión, y dice así. La canción informativa. La ONG Espacio Público en su informe de 2018 registró 387 vulneraciones a la libertad de expresión. Es el segundo año con más casos registrados desde 2002. En total son 608 violaciones a la libertad de información, 42 ataques o bloqueos contra sitios web y de noticias y hasta de porno. Hubo que volver a revistas como Urbe Bikini, lo que tenía más morbo. Se aplicó 19 veces la ley contra el odio, que es un gran daño. Si tuitean odio el plátano maduro, un juez les puede dar hasta 20 años. Esta es la canción informativa. Una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. No es lo mismo Urbe Bikini que es videos. ...129 personas fueron detenidas, muchos periodistas y funcionarios, 10 estados no tienen periódicos, muchos no podían pagar salarios, 40 medios cerraron de forma indefinida y yo pienso, perro, ¿dónde van a madurar los aguacates? ¿Dónde van a hacer pupú los perros? Hubo 24 personas detenidas por publicaciones en alguna red social como Pedro Jaimes. Pedro Peso por titular la ruta del avión presidencial. Lo más absurdo es que esa información es totalmente pública.
dijo lo que todos saben, como decir que aquel no es presidente de la República. Esta es la canción informativa, una canción que es como la libertad, algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá, como la libertad de expresión y como Xvideos. Muchas gracias. Te he extrañado, he cometido un pecado, no te he valorado, te he dado por sentado, y aquí estoy, sin ti, todo es oscuro sin ti, nada ya me hace feliz, como tú, luz, te han malgastado, mi paciencia como un transformador no ha aguantado, si supuestamente te han saboteado, la solución no sería vivir racionados. Ya estoy harto de apagones, ya hasta me da miedo los ascensores. Aún con luz subo por las escaleras y se me calentó mi jugo de pera. Esta es la canción informativa. Una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. ¡Como la luz! La canción informativa fue una iniciativa que surgió el 21 de enero de este año cuando militares se alzaron en Cotiza y la reacción del gobierno fue bloquear Twitter, Facebook, Instagram, las redes sociales. Yo sentí que llegamos a un nuevo nivel de censura porque me afectó a mí directamente. Digamos, yo estoy en Twitter, en Instagram, yo soy comediante de stand-up, también como Gabriel, soy colaborador del Chibura Bipolar también. Pero digamos en las redes sociales es donde yo veo realmente mi crecimiento en términos numéricos. No trabajo en ningún medio, entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer yo para atacar esta nueva manera de censurar? Y yo dije, bueno, tengo que hacer algo entretenido. Pensé, ¿cómo puedo hacer algo con música, algo cómico? Entonces salió algo con música e hice la canción informativa, que afortunadamente a mucha gente le ha gustado, ha alcanzado bastantes visualizaciones, ha alcanzado la atención de mucha gente que de otra manera no se enterarían de las noticias. Y bueno, de esta manera he tratado de luchar contra la censura, también con aliados como Arepita, como el Bus TV, que siempre están compartiendo mi contenido, y al igualmente yo lo hago con ellos porque al fin y al cabo tenemos que generar estas alianzas de ir apoyándonos entre todos para darnos más voz entre nosotros. Al igual que Run Runes también ha colaborado muchísimo conmigo, no solamente con la canción, sino con un web show que tengo en YouTube. Entonces creo que al final lo que tenemos que aprender los periodistas, los comunicadores, es a colaborar entre nosotros para darnos más voz y así sea todo como un colectivo pero pacífico. Muchas gracias. Esto fue todo el episodio de hoy sobre periodismo ciudadano, periodismo alternativo, periodismo de soluciones. Si quieren apoyar, vayan a Indiegogo, el Bus TV o a patreon.com/R del Búfalo para apoyar la canción informativa y la realización de este podcast. Por favor, denle like, comenten, compartan el podcast, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.